mi nombre es Emilia Jazmín Vázquez Alejandre, soy estudiante del doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Me permito presentar ante ustedes mi proyecto de investigación titulado hasta el momento Prácticas educativas en ambientes mediados por tecnología para el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de licenciatura. Mi director de tesis es el doctor José Antonio Ramírez Díaz. En la educación actual es común hablar de aprendizaje virtual, en línea o a distancia. Este tipo de aprendizaje se incorporan día a día a las prácticas presenciales que conocemos, enriqueciendo en gran medida con el potencial de los medios y la tecnología las posibilidades de enseñanza en todos los ámbitos. La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a los procesos educativos de la educación superior ha dado lugar a la diversificación de los ambientes de aprendizaje. Esta incorporación varía de acuerdo a su nivel de uso e intención, logrando así integrarse a, sustituir o complementar las prácticas presenciales. No obstante, aún con la incorporación de estas tecnologías, la enseñanza se sigue concibiendo como una transmisión de contenidos en donde la importancia del pensamiento crítico parece desaparecer. Se ha observado que las prácticas educativas implementadas en estos ambientes no han evolucionado al mismo ritmo que la tecnología. Aunado a esto, el modelo de enseñanza en el que frecuentemente se fundamenta la educación superior se centra en la transmisión de contenidos ya elaborados y se concibe como un simple proceso de información cuyo principal objetivo es la producción de profesionistas para cubrir demandas del mercado laboral, olvidando que la educación es un proceso de formación, de acceso al pensamiento crítico y de construcción del saber. Probablemente las prácticas educativas tradicionales basadas en la clase magistral en la que el profesor y en la que los alumnos tienen que memorizar han resultado eficaces en el siglo pasado, pero en la nueva atmósfera, donde hay cambios sociales, económicos y tecnológicos, se hace necesario que cualquier estudiante de cualquier carrera universitaria posea una serie de experiencias, habilidades y conocimientos que los hagan competentes para enfrentar los problemas de la sociedad actual. La capacidad de análisis, inferencia, interpretación, explicación y evaluación, fundamentadas por la autorregulación y una actitud investigativa, vigilante, honesta y flexible, es lo que diferencia a un profesional capacitado para enfrentar estos retos. De ahí que el objetivo general de este trabajo de investigación sea determinar cómo se relacionan las prácticas educativas en ambientes mediados por tecnología con el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de licenciatura. De este objetivo general se pueden desprender los siguientes objetivos específicos: identificar las prácticas educativas predominantes en los ambientes mediados por tecnología, analizar cómo estas prácticas educativas en ambientes mediados por tecnología se relacionan con el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de licenciatura. Y bueno, de este planteamiento se desprenden a su vez algunas preguntas de investigación. Por ejemplo, ¿cuáles prácticas educativas predominan en ambientes mediados por tecnología? ¿Cómo se desarrolla el pensamiento crítico en estudiantes de licenciatura en ambientes mediados por tecnología? ¿Y cómo se relacionan estas prácticas educativas en ambientes mediados por tecnología con el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de licenciatura? Me permito compartir con ustedes algunos hallazgos de mi estado del arte. Hasta el momento se han encontrado 25 trabajos relacionados con el tema del pensamiento crítico. La mayoría de estos están enfocados principalmente al área de ciencias de la salud, lo que son enfermería y medicina. Algunos de ellos también se enfocan a los contenidos históricos, pero en bachillerato. La mayoría de estas investigaciones tienen como propósito evaluar el pensamiento crítico a través de cuestionarios, test o escalas de medición, y se trata de diseños experimentales o cuasi experimentales. También he encontrado un portal gratuito para docentes de educación básica y media básica. Este portal provee una gran cantidad de recursos tanto a los docentes directivos, a los directivos y a los formadores de docentes, con el propósito de que enriquezcan su práctica con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Este portal cuenta con un apartado que habla también sobre pensamiento crítico. Otro de los hallazgos que encontré es una fundación que está en Estados Unidos que se llama Critical Thinking,
Es una fundación que tiene como propósito mejorar la enseñanza en universidades, secundarias y preparatorias y primarias. Esta también provee una gran cantidad de publicaciones, conferencias, programas de formación profesional y talleres, haciendo énfasis sobre todo en las estrategias de instrucción. Y bueno, se enfoca al desarrollo también del pensamiento crítico. Pasando al marco teórico, dentro de mi planteamiento hay algunos conceptos que son ejes o que son claves para el mismo. Uno de ellos es el término de ambiente. La palabra ambiente se deriva del latín ambientis, que significa rodea o cerca. Este concepto fue introducido por primera vez por geógrafos, quienes consideraban que el término medio era insuficiente. El ambiente hace referencia a un conjunto de factores internos y externos que favorecen o dificultan la interacción social. Generalmente este término se ha utilizado en lo que es la biología. Pero hay quienes también mencionan que es un espacio de construcción diaria que asegura la diversidad de la vida en relación. Dentro de este concepto podemos encontrar otro concepto que es el de ambiente de aprendizaje, que es el resultado del entramado de interacciones entre los actores de un currículum, los conocimientos y el espacio. No se remite únicamente al lugar o el espacio físico en donde ocurre el proceso de aprendizaje, sino que incluye otros factores más. A todas las condiciones, por ejemplo, que favorecen el aprendizaje o las dinámicas que constituyen los procesos educativos. Todo ambiente tiene dos componentes, las identidades y los desafíos. Las identidades hacen referencia a la posibilidad de creación de relaciones de solidaridad, comprensión, apoyo mutuo e interacción social, mientras que los desafíos son retos y provocaciones que se generan ya sea desde la iniciativa propia del estudiante o incorporadas por promotores, educadores y facilitadores. Este término de desafío me lleva a otro término que es el de mediación. En cuanto a la mediación, tenemos a la teoría sociocultural de Vygotsky, quien propone que todos los procesos psicológicos, incluidos el pensamiento crítico, se originan en la vida social, es decir, a partir de la participación de los estudiantes en actividades compartidas con otros. Estos procesos psicológicos se desarrollan en dos planos. Primero, en un plano social y después en un plano individual. Al plano social se le llama interpsicológico y al plano social intrapsicológico. Es decir, el estudiante primero adquiere o desarrolla su pensamiento a través de la interacción social y después se transforma en una propiedad del individuo. ¿Cómo se da este proceso de transformación de lo social a lo individual? Bueno, gracias a un proceso que se llama interiorización. En un primer momento, como mencionaba, en este proceso se depende o se requiere la participación de otros. A medida que el estudiante vaya haciendo suyo, vaya apropiándose de ese conocimiento o de ese pensamiento, pues él va a tener la posibilidad de actuar por sí mismo. Todo este planteamiento de Vygotsky nos lleva a un concepto que es el de zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo es la distancia que hay entre el nivel de desarrollo real de un estudiante y el nivel de desarrollo potencial. ¿A qué me refiero con esto? El nivel de desarrollo real son todas aquellas actividades que puede realizar el estudiante por sí mismo sin ayuda de los demás, mientras que el nivel de desarrollo potencial es lo que puede desarrollar pero con ayuda de los demás. Precisamente para que se desarrolle esto, él necesita de la participación de ciertos instrumentos psicológicos a través de una mediación. Estos instrumentos psicológicos pueden ser de dos tipos. Pueden ser herramientas, que aquí básicamente estarían todos los materiales educativos, y los signos, que básicamente ahí entraría lo que es el lenguaje. En este caso a mí lo que me interesa es la mediación que se da a través de estos signos o del lenguaje, es decir, de la interacción del estudiante con el docente. Bueno, en cuanto a la práctica educativa, tenemos que una práctica educativa es una actividad intencional y consciente que el docente desarrolla para dar sentido a sus experiencias. Otra definición es que es una actividad dinámica, reflexiva, que comprende los acontecimientos ocurridos en la interacción entre el maestro y los alumnos. Es necesario distinguir entre la práctica docente dentro del aula y una práctica más amplia que se lleva a cabo en el contexto institucional, no necesariamente en el aula.
En cuanto al pensamiento crítico, tenemos que este incluye un conjunto de habilidades. Estas habilidades hacen referencias al aspecto cognitivo, pero también incluye una serie de disposiciones. Aquí encontramos al aspecto motivacional. El pensamiento crítico es autodirigido, autodisciplinado, autorregulado, autocorregido, consciente y deliberado. Y algunos de los elementos que puede incluir es la o características, destrezas, habilidades. Puede ser la búsqueda y asimilación, retención, organización, interpretación de información, así como la evaluación de esta, sobre todo de la que es relevante. Para mí ha sido muy complicado el poder definir o llegar a un consenso de lo que es el pensamiento crítico, porque he encontrado muchísimas definiciones del mismo. Se han encontrado más de 25 definiciones y no hay un acuerdo en ellas. Pero también encontré que el pensamiento crítico se puede concebir desde una visión individual, en donde se valora la acción individual y concreta del pensamiento crítico como un hecho aislado e histórico, y como una visión social que rechaza considerar los actos del pensamiento crítico de forma aislada y fuera de un contexto histórico, que en este caso es a lo que me interesa en este proyecto. Y bueno, también el pensamiento crítico incluye la capacidad para contemplar perspectivas diferentes a la mía o a la propia, así como dialogar con otros, es decir, comunicar esas ideas. Y bueno, ahora sí pasaré a lo que es la cuestión metodológica. En este caso tengo pensado utilizar el método etnográfico. La recolección de datos se haría a través de una observación participante, a través de entrevistas semiestructuradas y revisión y análisis de documentos y trabajos. Considero que el alcance de esta investigación es de tipo descriptivo y correlacional, y la muestra sería no probabilística, intencional o por conveniencia, con un diseño no experimental, transversal o transeccional, es decir, se llevaría a cabo en un solo momento. Aún no he definido bien a mi población, pero tengo pensado trabajar con estudiantes de la licenciatura en psicología de una universidad pública del estado de Nayarit. Y bueno, en cuanto a las unidades de análisis, en lo que respecta al pensamiento crítico, originalmente o inicialmente había pensado en el análisis, en la síntesis y en la evaluación como parte del pensamiento crítico. Ahorita en este momento no estoy tan segura, no estoy tan convencida, estoy en ese proceso si me quedo con esas unidades de análisis o cambiaría alguna de ellas. Y en cuanto a la práctica educativa, pues tenemos que la práctica educativa tiene varias dimensiones, entre ellas la institucional, personal y la didáctica. Por cuestiones de tiempo sería muy complicado poder abordar todas estas dimensiones, pero básicamente me centraría en estas dos dimensiones, que es la personal y la didáctica. En la personal entraría pues su experiencia profesional, su formación, su vocación, la concepción que tiene de sí mismo, y en la dimensión didáctica pues entraría los métodos de enseñanza, sus estrategias, cómo organiza el material, qué material utiliza, cómo distribuye y organiza el tiempo de la clase o los espacios. Bueno, les agradezco su atención, les dejo mi correo electrónico para cualquier duda o comentario, será bien recibido. Muchas gracias y hasta la próxima.